que es el año más alto, y en el año 90, 2.779. Pero Fujimori no solo encontró el problema del terrorismo en 1990, porque acá es fácil decir, y se le ha dicho, ¿por qué no respondiste a lo que decía la revista Sí? ¿Por qué no estuviste en cada cuartel del Perú revisando si cumplían o no tus directivas? ¿Por qué no te fijaste de cada balazo que salía en cada sitio de la patria? Y es que se olvidan qué encontró el presidente Fujimori en 1990, frente a qué tenía que lidiar. Y junto al terrorismo encontró algo igualmente dramático, la situación económica del Perú, porque sin economía no hay política. En el periodo julio de 1985 a julio de 1990, el presidente Fujimori encontró una inflación acumulada de 2.200 millones de por ciento. 2.200.000 veces habían subido los precios, lo cual llevaba a que en reservas internacionales el Perú tenga menos 300 millones, o sea, no tenía nada. Un déficit fiscal del 16% del Producto Bruto Interno. Incluso mayor que el que hoy tiene Estados Unidos en su crisis. Una caída de la presión tributaria al 4.1%. Lo único que se recaudaba en el Perú era el 4.11% de impuestos. Una reducción de la liquidez total de dinero en el Perú al 6%. Y una reducción del ingreso mínimo real del 50%. Esta es la realidad en la cual deben juzgar a Alberto Fujimori, si tenía tiempo de leer Caretas o no, y si no haber leído Caretas puede constituir un indicio para condenarlo a 35 años de cárcel. Esta es la realidad que deben considerar para preguntarse a Alberto Fujimori por qué no estuvo con los inspectores en las subzonas de seguridad nacional. ¿Por qué no fue con los fiscales provinciales a preguntarles por qué no tramitaban denuncias? ¿O por qué no iba a las comisarías a ver si torturaban? El Perú era un país quebrado. Era un país aterrorizado. Y dejo esas dos palabras. Era un país quebrado económicamente y era un país aterrorizado. Esa es la realidad en la que tenía que actuar Alberto Fujimori. Así, cuando en un caso de mala praxis médica, una cosa es el médico en consultorio externo y otra cosa es el médico en el servicio de emergencia, el Perú vivía en una emergencia. Y por eso es que el mismísimo Toledo, cuando hacía sus propagandas políticas, parado frente al Palacio de Gobierno, decía: Alberto Fujimori ha sido el médico más extraordinario para salvarnos de la emergencia. Ahora déjenme a mí ser el médico de la rehabilitación. El Perú vivía una emergencia. Y es sobre esa emergencia que debemos juzgar al presidente Alberto Fujimori Fujimori. Un segundo aspecto general de la defensa del presidente Fujimori lo hemos denominado la función conciliadora del proceso penal entre dos derechos que evidentemente existen: el derecho de la sociedad al castigo del delincuente, pero con la misma importancia
el derecho del procesado a no ser castigado si no se prueba que ha cometido un delito. Por eso la balanza es de dos platos, no de un solo plato. No he visto nunca la justicia simbolizada, señor presidente, con una balanza de un solo plato. Claro que existen, en WON seguramente, pero no creo que en el Poder Judicial. La balanza sigue siendo de dos platos, porque es interpartes. La finalidad más elevada del sistema jurídico procesal es lograr que en el proceso penal se tutelen igualmente el derecho de la sociedad a que se castigue con el rigor que permite la ley al responsable de un crimen y el derecho del procesado a no ser castigado si la prueba producida en el juicio oral, insisto, si la prueba producida en el juicio oral no permite determinar en el grado de certeza la autoría y responsabilidad penal que se le atribuye. El proceso penal funciona si es que se logran compatibilizar estos dos derechos. El gran maestro italiano Nicola Framarino de Malatesta, una de las cumbres de la teoría de la prueba, sobre esta finalidad del proceso penal expresaba: si bien es cierto que la sociedad ofendida tiene derecho al castigo del criminal, esto no puede llevarse al extremo de afirmar que tiene derecho a que se inmole una víctima en su altar, sea dicha víctima culpable o inocente. No, el derecho de la sociedad no tiene realidad racional, sino como derecho al castigo del verdadero culpable. Y el espíritu humano no tiene como verdadero sino lo que es cierto. Si se absuelve, pues, a un reo, cuando en el caso existe razonable duda, se rinde homenaje al derecho del acusado y no se conculca el derecho a la sociedad. La pena que recae sobre un inocente turba la tranquilidad social más de lo que la ha perturbado el delito que se trata de castigar, ya que cualquiera piensa que puede ser, en un caso dado, víctima de error judicial. Sentencia Framarino: si en mínima parte despertamos en la conciencia social dudas acerca de la injusticia de la pena, esta no será ya seguridad para los hombres honrados, sino fuente de perturbación de esa misma tranquilidad que ella está obligada a restablecer. No será ya una defensora del derecho, sino una fuerza espantable que a su vez puede abatir al derecho inerme. Eso decía Nicola Framarino de Malatesta. Lo único que la defensa busca en este largo proceso penal, señores miembros del Tribunal Supremo, es que la inocencia o culpabilidad del ser humano Alberto Fujimori no sea fruto de la justicia mediática, del clamor de castigo explicable de los familiares de los seres queridos perdidos, de la sed de venganza de los derrotados en la lucha que el Perú mantuvo por más de una década con las organizaciones terroristas, y menos del odio de los adversarios políticos e ideológicos del gobierno del presidente Fujimori.